Bueno, entonces el tema que nos tocó abordar son los aspectos a tener en cuenta en la elección del catéter de diálisis peritoneal para el recién nacido. No declaro ningún conflicto de interés. La elección o el paciente neonato es un paciente especial cuando nos llaman a poner un catéter de diálisis peritoneal. Una vez ya nos llaman, hay reportes de mortalidad entre el 59 y el 89% en quien ponemos catéter. Son pacientes que normalmente tienen comorbilidades múltiples, están coagulopáticos, están críticos, y eso hace que sean una población muy especial. La diálisis peritoneal, como hemos visto hoy, pues la idea es tratar de prevenirla, todo lo que hemos visto durante el día en cuanto a prevención, pero llega un punto en que necesitamos la diálisis como parte del tratamiento. La diálisis peritoneal sigue siendo la que más disponibilidad tenemos, no tiene alteración hemodinámica y no requiere accesos vasculares. Y uno pensaría que tantos años que llevan con la diálisis peritoneal, como lo hemos visto hoy, muchos interrogantes estuvieran resueltos, pero a la hora de elegir el catéter aún tenemos dificultades. Y una de esas primeras dificultades es ¿qué le vamos a poner? Entonces, inicialmente vamos a tener los catéteres de Tenkov, que llevan años de evolución, de diseño, tienen materiales siliconados, tienen los retenedores con el fin de disminuir la fuga, disminuir infección, 1 o 2 retenedores, si son rectos, si son curvos. Ya vienen catéteres con cuello de cisne preformados para el túnel subcutáneo. Sin embargo, no siempre disponemos para el recién nacido el tamaño de los catéteres. Seguimos con los catéteres de Cook, que son al parecer los segundamente utilizados. Son catéteres multipropósito para drenaje, tienen cola de cerdo. A diferencia de los catéteres Tenkov, que tienen un diseño específico en sus perforaciones, la distancia de las perforaciones, el calibre del catéter. Estos tienen 6 orificios y tienen variabilidad en el tamaño en French. Los catéteres multipropósito, que son otra opción. Otro catéter que fue los que describieron hoy son los catéteres de estilete rígido, que la ideal es no usarlos por tanto tiempo y tienen riesgo de perforación en la inserción percutánea. Si no disponemos de nada, tenemos accesos o catéteres de acceso vascular que se pueden usar, algunos se le hace orificios adicionales, y si seguimos sin tener nada para usar, pues están las sondas Foley, catéteres umbilicales, catéteres Nelaton, en momentos ya desesperados. Cuando vamos a buscar las guías, pues la última actualización que tenemos es del 2020, no son específicas para recién nacidos y hay que adaptarlas un poco al contexto de nuestros pacientes. La recomendación inicial es poner los catéteres en salas, pero como les comenté, muchos de estos pacientes están muy críticos para trasladarlos y requieren la colocación en las unidades. Idealmente debe ser con técnica abierta, sin embargo también se puede poner por vía percutánea, idealmente bajo guía ecográfica porque hay reportes de perforación intestinal con la técnica a ciegas. También las guías nos recomiendan idealmente catéteres Tenkov de 31 a 32 centímetros para neonatos. Si no se disponen, está la posibilidad de usar catéteres Cook, que nuevamente para neonatos recomiendan 5 French o 6,5 French, pero la posibilidad de obstrucción va a ser muy alta. El 8,5 lo recomiendan más para niños por encima de 6 meses, sin embargo, es el más usado en neonatos. También están los catéteres multipropósito y el que les mostré, el estilete rígido, que idealmente no debe ser usado por más de 3 días por alto riesgo de complicación y fuga. Y la siguiente pregunta es para quien implanta el catéter. En una encuesta que hicieron a los miembros de la Sociedad Americana de Cirugía Pediátrica, ellos consultaron a 206 cirujanos y les preguntaron sobre su experiencia del día del trabajo. Y casi el 62% respondieron que ponen menos de 5 catéteres al año. La variabilidad de la colocación de la técnica, el catéter, es muy alta. Entonces es como el primer llamado es tratar de estandarizar la técnica donde estemos trabajando. La otra es ¿qué catéter ponemos? Esto depende mucho de la disponibilidad que tengamos. Siempre ha estado
la pregunta de si un catéter recto o un catéter curvo con cola de cerdo. Como el sentido común nos diría que el catéter cola de cerdo tiene mayor superficie para la diálisis, la probabilidad que se obstruya uno pensaría que fuera menor. Sin embargo, cuando lo comparan en estudios no hay ninguna diferencia. Y al parecer el catéter cola de cerdo tiene un poco más de posibilidad de desalojarse de la pelvis. Otra cosa que nos pone a pensar es que no queremos sumarle más morbilidad al paciente. Ya sabemos que, las complicaciones, bien sean menores o mayores de los catéteres peritoneales, pueden llegar a ser hasta el 70%, y al introducirlo pues no queremos aumentar más morbilidad a lo que ya tiene el paciente. La omentectomía pues, se ha asociado a 60% de obstrucción cuando no se realiza. Sin embargo, en el neonato pues el aumento es pequeño, y para diálisis cortas podría omitirse, inclusive cuando se toma percutáneo podría ser de utilidad. Sin embargo, cuando las diálisis van a ser crónicas, consideramos que la omentectomía debería realizarse. La laparoscopia es una excelente herramienta, ha aparecido como una buena opción para dirigir los catéteres, hacer o extender un túnel preperitoneal largo que nos permita dejar fijo el catéter en la pelvis, nos permite evaluar la calidad del peritoneo, evaluar si de pronto hay persistencia del conducto peritoneo vaginal. Sin embargo, como les dije, el paciente está muy crítico y aumentar la presión dentro del abdomen con la laparoscopia o la dificultad del traslado hace que su uso sea difícil. Si tienen estoma o no, pues la idea es tratar de poner el catéter lo más lejos del estoma. Y en el escenario del neonato, pues cuando nos preguntan en cuánto tiempo lo puede usar, pues la respuesta es, pues lo tiene que usar ya porque es una emergencia. Casi nunca nos da el tiempo de esperar para el uso del catéter. La siguiente pregunta es el paciente, porque el recién nacido a término pues tiene una pared abdominal más grande, los tejidos están más, el tejido subcutáneo está más desarrollado, y cuando le sujetamos el prematuro, pues creo que todos nos asustamos en cuanto a qué catéter vamos a usar. Es una pared muy delgada, nos va a filtrar, y no queremos tampoco pues, lesionar al recién nacido. Y cuando vamos a buscar la literatura, la variabilidad de catéteres que usan en el prematuro es absurda. Catéteres vasculares, les hacen más huecos, usan catéter de Tenkov en algunos grupos, rectos, otros catéteres vasculares, catéteres umbilicales. Lo que sí todos reportan, o casi todos reportan, es las complicaciones o disfunción del catéter son muy altas. Los grupos de pacientes pues no son muy grandes, pero inclusive hay grupos que les ha ido tan mal que consideran que la colocación tiene algunas implicaciones éticas. El grupo de Shinha, pues me gusta este trabajo. Ellos compararon el estilete con los catéteres de Cook. La verdad, el catéter de Cook les funcionó bastante bien. La sobrevida fue de los mejores grupos y las complicaciones también estuvieron menores comparados, al menos con el estilete. Entonces, a pesar de que el escenario es un poco sombrío, hay cosas que se pueden hacer para optimizar que el catéter nos funcione lo mejor posible. Lo primero es la entrada a la cavidad. Si la entrada a la cavidad es perpendicular, la probabilidad de desalojo de la punta del catéter de la pelvis pues va a ser más alta. Si logramos introducir el catéter en una forma oblicua en dirección a la pelvis, esa misma memoria elástica tratará de dejar el catéter en la pelvis. Segundo es por dónde lo ponemos, porque a veces el catéter es muy largo. Una buena opción es medir el pubis hasta el primer retenedor y tratar de usar esa distancia para introducir el catéter. Muchas veces es en el epigastrio, casi subcostal. Idealmente debe ser introducido entre las hojas de los rectos con un buen túnel preperitoneal para mantener esa dirección hacia la pelvis y tratar de que el catéter no se desaloje. No quiere decir que cuando están fuera de la pelvis pues no van a funcionar, pero la probabilidad de disfunción es más alta. Cuando los ponemos un poco más laterales o el túnel subcutáneo no nos permite, si ustedes ven la primera imagen, el túnel subcutáneo desciende recto.
En las dos siguientes, el túnel desciende un poco oblicuo y se nos puede desalojar la punta del catéter de la pelvis, pese a que fue la dirección que le dimos. Y pues, ¿cuál ha sido nuestra experiencia aquí en la fundación? Somos un grupo de 4 cirujanos. La técnica es una técnica básicamente estándar. Usamos, como les digo, la medición de la punta a nivel del pubis, y el primer retenedor, o el único retenedor, va a ser ahí nuestra incisión para mediana izquierda cuando podemos. Dejamos ese primer retenedor dentro de las hojas de los rectos. Lo ideal es no dejar el retenedor a nivel peritoneal. Y le hacemos un túnel subcutáneo en U, tratando, pues, como les digo, que preservar esa memoria elástica y nos deje el catéter alojado en la pelvis. Específicamente entre el 2022 y 2023, disponíamos de un catéter Tenkov que era siliconado de 39 centímetros, solo tenía un retenedor, la punta era cola de cerdo, y pues sentíamos que nos iba muy bien, pero el catéter no lo volvieron a traer. Entonces tocó cambiar un catéter un poco más rígido, un poco más delgado, que es de 12 French. Solo tenía un retenedor, seguíamos un poco cómodos, pero también se acabó. Y nos quedó un catéter ahora 47 con doble retenedor, que en el recién nacido tratamos de quitar ese segundo retenedor para no lesionar el tejido subcutáneo cuando lo dejamos. Insistimos en que la memoria elástica es importante para evitar el desalojo del catéter de la pelvis. Encontramos 166 catéteres en general que pusimos en estos 2 años. En menores de un mes pusimos 62 catéteres, entre 1.880 gramos y 4.700 gramos los pesos de los pacientes. Pues obviamente por la institución en la que trabajamos, la gran mayoría de los pacientes tenían alguna cardiopatía o estaban en posoperatorio de cirugía cardiovascular. La mortalidad fue del 42%. Obviamente esto no está discriminado. Y cuando vamos a las complicaciones, tuvimos 3 peritonitis, 3 disfunciones transitorias, una laceración en la que me gustaría hacer ahínco. Tratamos de coger siempre el lado izquierdo para estar lejos del hígado. Normalmente estos niños tienen un hígado grande, congestivo, que solo con tocarlo el sangrado se puede volver muy importante. Tuvimos 2 oclusiones que requirieron revisión por obstrucción por membrana de fibrina 1 y otro por coágulos. Y aquí otra mención importante en el recién nacido. Pues tenemos muchas opciones para tratar de destapar el catéter, lavarlo, la heparina, pero todo este volumen, si se acumula, no podemos retornar el dializante, podemos entrar rápidamente en un síndrome compartimental y se vuelve una emergencia. Entonces, cuando tenemos complicaciones obstructivas, sobre todo que el catéter no drena, creo que toca estar muy pendientes de no aumentar mucho la presión y si el catéter definitivamente molesta, es mejor cambiarlo. Por la naturaleza retrospectiva de la revisión, puede que algunas complicaciones menores no las estemos reportando, pero en general la diálisis fue efectiva en los pacientes. En conclusión, ¿qué catéter? Pues dependerá de la experiencia que tengamos, tratar de estandarizar el manejo de las instituciones, que no sean varias técnicas, sino una misma técnica de introducción, que escojamos el catéter que tengamos a la disponibilidad y la indicación. Entonces, si la indicación es una diálisis transitoria, posiblemente podríamos dejar drenajes temporales, pero si requieren diálisis crónica, lo mejor siempre será un catéter Tenkov y evitar ese cambio de catéter. El trabajo en equipo es fundamental, siempre preparar, a pesar de que dependiendo de las unidades el inicio de la diálisis peritoneal no sea tan frecuente, tratar de prever qué catéter vamos a usar, qué catéter usaríamos en un prematuro, para no estar en el momento de la diálisis corriendo qué catéter vamos a usar, toca esperar 12 horas, 20 horas a que se consiga el catéter, y como le dijo la doctora Pilar, entre más rápido se inicie la terapia, pues menos riesgo de mortalidad. También creo que en el recién nacido, en el prematuro, tendremos que tener un poquito más de tolerancia a la filtración. Si la diálisis es efectiva, pues posiblemente no haya lío que filtre algo el catéter. Sabemos que son paredes edematizadas, delgadas, que tienen alto riesgo de fuga. Si no vamos a usar técnica abierta, la sugerencia es usar guiados los catéteres por radiología, a pesar de que se puede poner en forma percutánea,
creemos que lo más seguro sigue siendo guiarlo con ecografía y evitar así lesiones inadvertidas del intestino y sumar una morbilidad más al paciente. Muchas gracias.